Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Te bendigo esta mañana. Estoy muy contento de que estés con nosotros, ahí donde tú estás, donde te encuentres. Yo te invito a que podamos orar, podamos darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos permite tener. Así que yo te invito a que esta mañana podamos levantar nuestra voz, adorar al Señor, hacer una declaración poderosa de su bendición. Quiero orar por ti y oramos por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una palabra de bendición, Señor, sobre tu pueblo. Te pido, Señor, que esta palabra nos ministre, nos cambie, nos enseñe, nos pueda transformar el corazón, Señor. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, Señor, que está escuchando esta palabra. Declaro, Señor, que tu gracia le alcanza, que tu misericordia, Señor, viene sobre su vida en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo, Señor, las personas que van a escuchar este mensaje. Cambia su vida. Padre, háblales, ministrales, enséñales el camino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro una unción poderosa, Señor, de sabiduría, de conocimiento, de vida, en el nombre de Jesús. Te adoramos esta mañana, Señor. Creemos que bendecirá, Señor, esta palabra a sus vidas. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos, dile: mi Cristo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos cambie, que tu palabra, Señor, nos pueda transformar. Que pueda, Señor, cambiar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo quiero compartir con ustedes en este día la segunda parte del mensaje de la semana pasada. La semana pasada estábamos compartiendo acerca de las trampas que tenemos que cuidarnos, evitar, para que no seamos atrapados y que nuestro propósito no se pueda cumplir. El mensaje de la semana pasada llevaba por título trampas que nos impiden alcanzar el propósito de Dios, que nos roban el propósito de Dios. Y decíamos la semana pasada, ¿qué es una trampa? Una trampa, hermano, era una técnica, es una táctica, es un dispositivo. Hermanos, son instrumentos, son métodos, es un ardid para perjudicar a una persona. Y la trampa tiene por objetivo, dice, engañar, atrapar a la presa, capturar, tomar prisionero, destruir. Fíjese, hermano, ningún cazador coge su presa solamente por cogerla, sino la coge, hermano, para matarla. Hermano, la trampa fue hecha para engañar y hacer a alguien víctima de un engaño. Y quiero que me acompañes al pasaje de la semana pasada, al libro de Mateo, capítulo 16, en el versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Dice la palabra. Y yo quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual. Me llama mucho la atención este pasaje en esta versión de la Biblia, de traducción del lenguaje actual. Dice la palabra: desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me van a hacer sufrir mucho. Ahí me van a matar, pero después de 3 días voy a resucitar. Entonces Pedro lo llevó aparte
y le reprendió y le dijo: esto no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, Satanás. Vete, porque eres una trampa peligrosa para mí. Fíjese, la Biblia latinoamericana le dice: tú te has convertido, te vas a convertir, te estás volviendo una trampa peligrosa. La Nueva Traducción Viviente le dice: eres una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra: porque tú no entiendes los planes de Dios. Fíjese qué tremendo. Y tú me estás pidiendo que desobedezca a Dios. Las trampas son, hermano, hechas exclusivas de parte de Satanás y sus instrumentos y sus siervos, y muchas veces los cristianos, para llevarte a desobedecer a Dios. Y dice la palabra en el versículo 24: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo se preocupan por salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí, a causa mía, entonces se salvarán. Porque de nada le servirá a una persona ganar el mundo y ganar todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Wow, qué tremenda palabra. Jesús en el versículo 23 del capítulo 16 de Mateo le dice: apártate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí. Recuerde, la trampa fue hecha para, hermano, para cazar, para capturar, con el objetivo de destruir. Y esta trampa, hermano, siempre es hecha con engaño, porque parece que es algo que realmente proviene de Dios, pero muchas veces, hermano, está disfrazada. Es un engaño que va a impedir que tú y yo alcancemos el propósito de Dios. A tal punto, hermano, que hasta el mismo propósito se puede volver un engaño. Fíjese, el propósito de Dios se puede volver en un engaño. Romanos capítulo 9, versículo 3 dice que Pablo dijo: Señor, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición, separado de Cristo, si yo pudiera salvar a mis compatriotas los judíos. Quiero que sepas que el propósito de Dios está completamente conectado a tu relación con Dios. Que el primer propósito de Dios es tu intimidad, tu relación profunda con Dios. No existe un propósito de Dios alejado de la presencia de Dios. El mismo Jesús le dijo: Señor, aparta de mí esta copa 3 veces. Pero te amo tanto, yo aprecio mucho, valoro mucho mi relación contigo, que no estoy dispuesto a hacer lo que yo siento, creo, sino hacer tu voluntad. Así que es importante que entendamos esto. No existe nuestro propósito cumplido lejos de Dios. No existe eso. Porque nuestro propósito solo se va a cumplir en nuestra comunión, en nuestra intimidad con Dios. La semana pasada hablábamos acerca de 4 trampas, que impiden cumplir nuestro propósito. Hablábamos del sufrimiento. Hebreos capítulo 5, 8 dice: a causa del sufrimiento Jesús aprendió la obediencia. No huyas del sufrimiento. El sufrimiento viene porque la gente, hermano, está vendida al pecado, lo que nos rodea. Nosotros, hermano, nuestras acciones causan sufrimiento. Sufrimos porque, lamentablemente, en ese proceso, hermanos, Dios está trabajando con nuestro corazón. El sufrimiento es parte de la vida, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que abandonó a Dios, en un mundo, hermanos, que lamentablemente
hoy toda su ideología, su pensamiento está en hacer y obedecer las instrucciones de Satanás, la vida que Satanás le ofrece. Y eso va a causar sufrimiento a nuestras vidas. Y mucha gente, por evitar ese sufrimiento, no quiere cumplir el propósito de Dios. Uno de ellos fue Sansón. Dijo, no, yo quiero vivir mi vida. Sansón dijo, yo quiero vivir mi vida como yo creo. Y al final, hermanos, terminó ciego. Al final terminó siendo la burla de los filisteos. La segunda trampa es la desobediencia a las instrucciones de Dios. Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, 3 veces no quiero ir a la cruz. O sea, no podemos, hermano, desobedecer a Dios, porque en ese proceso Dios nos va a mostrar que lo que hagamos va a ser de bendición para mucha gente. Y Jesús le dijo, Señor, aunque no quiero hacer esto porque va a causarme sufrimiento, por mi amor a ti yo te voy a obedecer. Otro ejemplo fue Elí. Dios le dijo, ¿por qué no corregiste a tus hijos? ¿Por qué no obedeciste mis instrucciones? Les has dado de todo. Y no has puesto orden en tu casa. Cuando desobedecemos, hermano, los mandamientos del Señor, nosotros estamos alejándonos. Estamos cayendo en la trampa de Satanás y el propósito de Dios no podrá cumplirse en nuestras vidas. Dijimos, el sufrimiento es una trampa. Huimos del sufrimiento y huimos del propósito. La desobediencia a las instrucciones de Dios. En tercer lugar, el orgullo. Yo quiero que sepas que Dios no creó el diablo. El diablo fue el resultado del orgullo que quiso asemejarse a Dios. Él dijo, subiré a los cielos, seré como Dios. Me sentaré a los lados del Altísimo. Y hermano, el orgullo convirtió un ángel en demonio. No, Dios no creó demonios, Dios creó ángeles. Dios no creó pecadores, Dios creó hijos de Dios. Nuestras decisiones nos convierten en eso, nos apartan del diseño poderoso de Dios. Dios quería que Lucero de la Mañana sea el ángel más poderoso, que adorara la presencia de Dios, que la creación antes de Adán tenían una honra hacia Dios, pero se rebeló en el cielo y se convirtió en diablo a causa del orgullo. No permitas que tu orgullo te haga vivir bajo tus propias condiciones. La gente, Eva dijo, Dios me dijo que no debo comer del fruto. Pero le preguntó a su amiga la culebra, la serpiente. Y ella dijo, nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y terminaron fuera del huerto del Edén. El sufrimiento es una trampa. La desobediencia es una trampa. El orgullo es una trampa. Y dijimos la semana pasada, la incredulidad, el miedo. La gente por miedo, hermano. La Biblia dice, el hombre, a uno le dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1. Y el hombre que recibió 1, dice, fue y escondió su talento. Porque tuvo miedo. Y por miedo muchas veces no vamos a alcanzar los sueños. Y tenemos miedo al futuro, miedo al que dirán, miedo al mañana. Miedo a esforzarnos. Fíjense, él hizo un esfuerzo de enterrar el talento. ¿Por qué no haces ese mismo esfuerzo para desarrollar el talento que Dios te ha dado? No tengas miedo, hermano, a estudiar, a trabajar, a terminar. No tengas miedo al llamado de Dios, porque eso es incredulidad. Y aunque tú me digas, yo no tengo fe, pastor, dice la palabra que Dios te ha dado una medida de fe. El problema es de que tú usas la fe al revés. En vez de creer que Dios te va a sanar, crees que Dios va a permitir que te enfermes. En vez de creer que Dios te va a prosperar, crees que vas a vivir en la miseria. En vez de creer que Dios va a darte una salida a esa situación, crees que no vas a salir de esa situación. Es una trampa que Satanás te lleva. Pero la palabra de Dios dice que Él te ha puesto una medida de fe en tu corazón. Yo quiero seguir con hoy quiero seguir con la enseñanza, la segunda parte. Y yo voy a hablar acerca de la quinta trampa. Y yo quiero pedirte, hermano, que preste mucha atención.
Este pasaje realmente me impresiona mucho. Esta trampa ha destruido miles de personas. No cientos, miles de hombres de Dios. Porque se dejaron guiar no por la voz de Dios, no por la dirección de Dios, sino por la voz de gente a su alrededor. Se dejaron guiar por sus emociones, por sus sentimientos. Se dejaron guiar por sus temores. La pregunta en esta mañana: ¿por quién estás dejándote guiar? Quiero que vaya a Primera de Reyes, capítulo 13, Libro de Reyes, capítulo 13, y lea conmigo este pasaje. Este pasaje es tremendo, es impresionante. Y quiero, por favor, que lo lea conmigo. Primero de Reyes, capítulo 13, desde el versículo 1 lo vamos a leer. Y dice la palabra del Señor que vamos a leer desde el versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra: entonces le dije al hombre de Dios: acompáñame a mi casa, come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo lugar. ¿Qué había pasado, hermano? Cuando usted lee versículos anteriores, del versículo 1, dice la palabra: este hombre fue con una instrucción de parte de Dios al rey Jeroboam, un rey corrupto, y le dijo: en este altar que se sacrifican cosas paganas, a ídolos, este altar se partirá, se romperá. Y dice la palabra que cuando después de dar esa palabra profética, inmediatamente el altar se rompió. Y el rey Jeroboam extendió su mano y dijo: atrápenlo. Quería, hermano, juzgarlo, quería castigarlo por la palabra profética. ¿Cuál es tu reacción a una palabra que Dios te da? ¿De enojo? Cuando alguien te corrige, cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te dice está mal lo que estás haciendo, ¿cuál es tu actitud? A los hombres, hermanos, que se enojan cuando tú les llamas la atención, cuando tú los corriges, lo próximo que va a venir es que se le va a secar la mano. ¿Qué significa que se va a secar la mano? Esto es una palabra profética. Con la mano trabajamos, con la mano servimos, con la mano, hermano, nosotros comemos. Tres cosas que van a pasar cuando tú te enojas y un profeta de verdad te llama la atención. Cuando te seca tu mano, dice la palabra, con la mano trabajas, se te va a cortar las fuentes de trabajo. Se te va a cortar la fuente de tu bendición. Con una mano comes. Dios va a recortar, hermano, tu economía para que no comas ni disfrutes del alimento físico como el alimento espiritual. No vas a poder alimentarte y te vas a secar. No hay una palabra fresca de Dios para ti. Y en tercer lugar, sabe que su mano se secó. Habla de una enfermedad. Cuando tú te enojas, cuando algún hombre de Dios te llama la atención, va a venir enfermedad sobre ti. Dice que el rey Jeroboam extendió su mano para capturarlo, para enojarse contra el hombre de Dios. Cuando se secó la mano, hermanos, su corazón se arrepintió, le dijo al hombre de Dios. Dice la palabra, hermano. Y en el versículo 4, capítulo 13, versículo 4 dice: cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Dice la palabra en el versículo 6: entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. El hombre de Dios oró al Señor y la mano le quedó restaurada y el rey pudo moverlo otra vez. El rey le dice: ven a mi palacio, te voy a dar un presente, te voy a dar una ofrenda. El segundo consejo para los hombres de Dios: nunca te sientes con un hombre, con una mujer que tú sabes que están dando mal, que están dando en pecado y que ha sido juzgado por Dios, y por la misericordia de Dios, Dios lo ha sanado. ¿Saben qué? ¿Por qué Dios sanó la mano de Jeroboam? No porque se había arrepentido. No, la Biblia no dice que se arrepintió. Y quiero que tú sepas este principio. El hecho que tú te esté yendo bien en el trabajo, te esté yendo bien en el negocio, no significa que Dios está probando tu conducta.
El hecho que Dios te sane no significa que Dios aprueba tu conducta. Muchas veces Dios expresa su misericordia y no necesariamente tú estás bien delante de Dios. Por eso nosotros debemos vernos frente al espejo de la palabra y aceptar el consejo y la reprensión de los hombres de Dios. Este hombre de Dios, hermano, había hecho una demostración poderosa. Y se cree que este hombre era, hermano, el Elías que Dios estaba enviando. El propósito de este hombre era ser el Elías que el pueblo de Israel estaba esperando. ¿Qué pasó? Y le dice el rey, ven a mi palacio. Y el hombre de Dios, seguro de esa palabra, dice, el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieres la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No voy a comer ni beber nada en este lugar. Porque el Señor me ha ordenado, versículo 9, no bebas mientras esté en ese lugar, ni comas, y regrésate por otro camino. Así que se fue por otro camino. Dice la palabra, sucedió que había un profeta viejo. En la Reina Valera dice la palabra en el versículo 11, había un profeta viejo en Betel. Le preguntó a sus hijos, hermanos, sus hijos le contaron a este hombre qué había sucedido, el versículo 12. Y él dice, encíeme a un asno, y dice, fue y lo encontró, hermano, al profeta joven. Y se fue y lo encontró al profeta joven. Dice la palabra en el versículo 14, yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿tú eres el varón de Dios que profetizó en Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. El profeta joven, hermano, estaba seguro de la palabra que había recibido. ¿Y qué le dice? Le dice, no, versículo 16, no puedo volver contigo, ni tampoco comer ni pan ni beber agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan ni bebas agua allí, y regresa por el camino de donde te has ido. Ni regreses por el camino por donde has ido. Y el otro, versículo 18, mire lo que pasa. Diga conmigo, todo lo que brilla no es oro. Vamos, dígalo, todo lo que brilla no es oro. Y el otro profeta viejo le dijo mintiéndole, yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por tanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que te volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras ni pan ni bebieses agua. Y por tanto tu cuerpo, dice, no entrará en el sepulcro de tus padres. Dice la palabra, cuando él fue, hermano, lo mató un león y el burro estaba al lado del león y el cuerpo de esa persona. Mi amado hermano, esto me da mucha tristeza a mí. ¿Cuánta gente ha fracasado en este camino? Fracasaron cuando oyeron una palabra equivocada. Yo tengo un hombre de Dios, un mentor, un amigo mío, que recibió una palabra profética de un general, le dicen los generales de Dios, se hacen llamar así. Una mujer profeta fue y le dio una palabra. Le dijo que sería presidente de su nación. Este hombre de Dios que estaba siendo usado poderosamente por Dios se fue a Harvard a estudiar política. Y nunca fue presidente de su país. Y hermano, perdió ese impacto, esa trascendencia que Dios le había dado. Mi amado hermano, no puedes dejarte guiar por tus deseos. No puedes dejarte guiar por tu resentimiento. No puedes dejarte guiar, hermano, por tu corazón o por lo que la gente diga. No, pero pastor, es un tremendo profeta. No, pero es un apóstol, pero es un querubín. No me importa, hermano. La Biblia dice, Pablo dice, si bajara un ángel, y me dijera, hermano, un evangelio diferente, el tal sea maldito. Ahora, la pregunta es, ¿tienes una palabra de parte de Dios? ¿Dios te habló? No, la pregunta es, ¿Dios te habló? Porque si el Señor te ha hablado, más vale que tú escuches y obedezcas lo que Dios te dijo.
Y yo recuerdo mucho esto que pasó. Estaba al inicio de mi ministerio. Yo fui a ayunar a un lugar apartado de la ciudad y un pastor de ese lugar, Dios lo usaba, ya falleció. Y él me dijo, dice el Señor que te vas a quedar a pastorear en esta iglesia. Yo le dije, pastor, Dios me tiene que hablar a mí, no solamente a través suyo, como una palabra profética, me lo tiene que decir a mí. Y hermano, no obedecí esa palabra y yo fui porque estaba estudiando. Y luego con unas amigas cristianas asistían a una iglesia, había yo dejado de asistir a una denominación de donde yo salí y yo las acompañé. Y yo recuerdo que el pastor de ese lugar me dice, te vas a quedar en esta iglesia y aquí vas a estudiar, aquí vas a servirme. Y yo dije, perdóneme, pastor, no, con mucho respeto, yo necesito una palabra de parte de Dios, necesito dirección de Dios. Y él me dijo, en forma de burla, me dijo, ¿tú crees que el Señor va a venir con ángeles y va a traer un rollo de oro y te va a decir, quédate en esta iglesia? Y hermano, lamentablemente, mucha gente dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia cristiana, no conoce, no sabe lo que significa ser dirigidos por el Espíritu Santo. Claro, porque es más fácil, hermano, escuchar un profeta, oír una palabra profética. La pregunta es, ¿estás buscando a Dios? ¿Tienes una palabra de parte de Dios? ¿Tienes una palabra de parte de Dios? ¿Has recibido una palabra de Dios, de parte de Dios para cumplir el propósito de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo sí he recibido una palabra y estoy caminando sobre esa palabra y voy a terminar mis días caminando sobre esa palabra. No puedo hacer otra cosa que eso. Y si alguien me dijo, pastor, haz tal cosa, y yo le dije, necesito una dirección de Dios. Alguien me puede decir, no, tienes que hacer tal cosa. Perdóneme. Si Dios te dio una instrucción, tú tienes que seguir la instrucción de parte de Dios. No importa si es querubín, pastor, apóstol, lo que sea. La pregunta es, ¿recibiste una palabra de parte de Dios? Si recibiste una palabra personal de parte de Dios, porque la palabra profética viene a confirmar la palabra personal de parte de Dios. Y muchas veces te va a encontrar de verdad del hombre de Dios y te va a dar testimonio de lo que pase. La Biblia dice que Samuel se encontró con Saúl y le dijo, para que sepas que esta palabra viene de parte de Dios, ya encontraron las burras. Siempre habrá una señal, hermano, cuando realmente hay un hombre de Dios. Hay gente que no puede escuchar a Dios. Hay gente que, hermano, por qué sé yo, Dios se le encuentra en el camino. Dios es soberano. Pero tiene que haber una certificación de lo que Dios te ha hablado. Yo me alegro. Esto va a escuchar una persona. Yo sabía que Dios le iba a dar un hijo a esa persona. Y yo le dije, tienes un regalo de Dios. No se lo dije que era un hijo porque todavía su situación familiar no estaba bien. Y hace una semana me acabo de enterar de que está embarazada. Y me dice, pastor, yo soy mayor de edad. Por eso es un regalo de parte de Dios. Por eso es un regalo de parte de Dios. Y estas son señales de que Dios habló realmente. Por eso, mi amado hermano, busca la dirección de Dios. No te fíes lo que diga tal persona o tal otra persona. Y si tú no estás claro, si tú dices, pero pastor, me siento como no sé qué hacer, busca una confirmación. La gente puede decir, no, el que confirma es un incrédulo. Puede ser, pero estás escuchando un montón de voces. Necesitas buscar confirmación de parte de Dios. Dios no tiene problemas en darte una palabra de confirmación. Él te va a confirmar lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué la Biblia dice el profeta viejo? Porque la palabra viejo no es despectivo. Es una expresión en desuso. Viejo significa en desuso, sin valor. Sin valor, a punto de ser tirado, desechado. Algo que está desechado, viejo. Y el profeta viejo era una persona, hermano, que ya Dios no usaba. Porque si realmente ese hombre lo usaba, él hubiera sido instrumento de Dios para hablarle al rey corrupto. Y tal vez el muchacho pensó que era, como lo vio anciano, él pensó que sus canas eran síntomas de sabiduría, de experiencia, que le estaba diciendo la verdad. Y a veces decimos, pero ¿cómo me puede mentir esa persona? Es cristiana, es cristiano. Hermanos, hay cristianos homosexuales ahora, hay cristianos ladrones.
cristianos drogadictos, cristianos que, hermano, que ven pornografía, cristianos adúlteros. El cristiano no es nada absolutamente hoy, es una religión más. No puedes dejarte guiar por gente, hermano, que su vida no tiene ningún tipo de testimonio. Necesitas buscar de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo no buscas el rostro de Dios? Porque la gente dice, no, pero es que a mí me dijo y vamos a culpar a Dios por eso. Hermano, se murió el tipo. ¿Por qué? Miren, por la misma boca de la persona que lo había engañado. ¿Por qué no obedeciste al Señor? Vas a morir. Qué pena, ¿no? No confíes en lo que aprendiste. No confíes en la gente que supuestamente tiene experiencia. Necesitas escuchar la voz de Dios. Dios no usa métodos. El Dios que tenemos es innovador. Siempre, hermano, espera de Dios de diferente forma. Y la palabra dice en Mateo 15:14, los ciegos caen en el hoyo. Ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Así que recuerda, una trampa es el miedo, hermano. Una trampa para las personas es el sufrimiento. A causa del sufrimiento huyen de su propósito. Imagínense a José. Me vendieron, yo no quiero saber nada, mis hermanos. Segunda trampa, la desobediencia. Si Jesús no hubiera obedecido al Señor, si Jesús no hubiera obedecido, tú y yo no seríamos salvos. No hubiera cumplido su propósito. En tercer lugar, el orgullo. Satanás truncó su llamamiento, hermano, poderoso, a ser un ángel poderoso, el mayor ángel de los cielos, por su orgullo. En cuarto lugar, hermano, la incredulidad. El ser una persona que no cree en la palabra de Dios. Dios nos ha dado una dosis de fe, una semilla de fe. Pero decidimos, hermano, en vez de creer a Dios, creerle a Satanás. En este proceso, cuán importante es que, en quinto lugar, entendamos que una de las cosas, de las trampas más grandes, es oír a la persona equivocada. Oír a la persona equivocada. No buscar el consejo de Dios, no buscar la confirmación de Dios. Y el problema a veces, hermano, es que muchas veces Dios no te va a hablar porque ya tienes decisiones tomadas. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo he hecho esto. O sea, yo le pregunto, ¿me estás comunicando? Tú no me estás pidiendo permiso. O sea, si tú haces eso, lamentablemente, perdóname que te diga, lamentablemente vas a tener consecuencias terribles en tu propia vida. Sexto lugar, una de las cosas que no nos permiten, hermano, que nos van a atrapar, que sí es una trampa, que es una cárcel, es la amargura, la falta de perdón, el resentimiento. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Por favor, Mateo 5, versículo 21. Si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Mateo 5. Versículo 21, dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo te digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas idiota a alguien, corres el peligro que te lleven a un tribunal. Si maldices a alguien, corres el peligro de caer en el infierno del fuego. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en tu altar, ante el altar del Señor, de pronto te acuerdas que tienes que tienes algo en contra de alguien, que alguien tiene algo en contra tuya. Deja la ofrenda en el altar, reconcíliate con esa persona, luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. Hermano, cuando vayas por el camino, dice, al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro
que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Hermano, dice, si tú tienes amargura, resentimiento, falta de perdón, ponte a cuentas con tu adversario, porque si tú no lo haces, vas a ser llevado preso, vas a ser metido en una prisión. La Escritura establece que si no arreglamos nuestras disputas y nuestros problemas, seremos, hermanos, aprisionados. La cárcel es sinónimo de cautividad. Y una persona cautiva jamás podrá lograr su propósito. Jamás, hermanos. Si José se hubiera quedado en la cárcel, nunca hubiera cumplido su propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 15, es un pasaje que debemos tener mucho cuidado. Dice, la raíz de amargura nos impide recibir la gracia de Dios. Otra vez, la raíz de amargura, porque cuando tú no tienes perdón, cuando tú tienes enojo, cuando tú tienes resentimiento, provocan una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura te impide a ti recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es su perdón, su ayuda. Y para cumplir el propósito de Dios, jamás lo puedes hacer desconectado de Dios. Si tú te desconectas de la gracia de Dios, jamás podrás cumplir un propósito. Y dice la palabra, porque en capítulo 12 de Hebreos, versículo 15, porque esa raíz de amargura, hermano, es una planta venenosa. ¿Qué pasa si te tomas veneno? El veneno no va a dañar a la otra persona, el veneno te va a dañar a ti. Hermano, la Biblia dice, en este mundo tendremos aflicción. La gente nos lastima y vamos a tener que perdonarles. Tú lastimas a las personas. Yo lastimo a la gente. Y hermano, así como espero que me perdonen, también voy a perdonar. De la misma manera le digo a usted. De la misma forma le digo a usted. De la misma forma le digo a usted. Si usted le han hecho daño por diferentes situaciones y circunstancias, perdone. Porque si usted se llena de amargura, lo que está haciendo es tomándose veneno, y el veneno le afecta a usted, no a la otra persona. Y dice la palabra, y ese daño que tú tienes, el veneno que tú tienes, contamina a las demás. Es como que tú prepararas, hermano, una jarra de veneno cuando te sientas a la mesa a hablar a otras personas. Cada vez que te sientas a la mesa a hablar de otras personas, lo que tú estás sirviendo en una mesa es veneno. Cuando tú te sientas a la mesa a hablar mal de la iglesia, a hablar mal del pastor, a hablar mal de los líderes, tú le estás preparando, hermano, en una jarra veneno para darle a tu familia y a tus hijos. Por eso hay gente que nunca cumple su propósito, ni encuentra su propósito, porque lamentablemente le diste a beber veneno a tu propia familia, a tus propios amigos, tú mismo. Caminar a tu propósito siempre va a despertar la envidia de la gente, los celos, el odio de las personas. Génesis 37:8 dice la palabra, algo que quiero que lo leas conmigo. Es fuerte, dice Génesis 37:8. En la traducción del lenguaje actual dice, ahora sus hermanos protestaron y le dijeron, ¿qué? ¿Resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe? A causa del sueño, hermano, porque él les contó su sueño, creció en ellos el odio que le tenían. Por eso es importante que no le cuentes a todo el mundo lo que Dios te dijo que va a hacer. El problema es que la gente la gente te puede perdonar todo menos el éxito. La gente te puede perdonar que fracases, que peques. La gente te puede perdonar que estés en la pobreza. La gente te puede perdonar todo menos que tengas éxito. Bueno, los envidiosos, ¿no? ¿A quién estás contando las cosas que Dios te ha dicho? Querido hermano, esta mañana, no caigas en la trampa de la amargura. No caigas en la trampa de la falta de perdón. Porque realmente eso, tarde o temprano, va a destruir tu vida personal. En séptimo lugar, otra trampa es el amor al dinero. El amor al dinero, dice la palabra, que hermano, en el libro de 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero. Cuando una persona, hermano, ama las cosas de este mundo y no ama más a Dios, comienza en su corazón a generarse un cáncer. La Biblia dice que Judas, hermano, tenía un asiento reservado en el reino de los cielos.
Fíjese, Judas había sido escogido por Jesús para ser uno de los que se sienten en uno de los 12 tronos, de los 24 tronos en el cielo. Pero no le interesó absolutamente nada. A él le interesó, hermano, el dinero, las cosas materiales. Hay gente que ha tenido llamados violentos de Dios y dice, no me importa, prefiero tener mi negocio. Bueno, sí, cosas espirituales, pero aquí y ahora, quiero aquí y ahora, disfrutar aquí y ahora, comer aquí y ahora, tener cosas aquí y ahora. Y lamentablemente, al igual que Judas, hermano, su amor por esas cosas le hicieron perder el propósito de Dios. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27, habla de una historia triste. Vaya conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y esta, le digo, es una historia triste. ¿Por qué? Porque, hermanos, un hombre iba a heredar una unción violenta, poderosa, tremenda. Dice la palabra en el versículo 20. Segunda de Reyes 5:20. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado al sirio sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Mi mentor, mi pastor no debió haberle dejado sin que esa persona ofrende, sin que esa persona nos dé algo de dinero. Habían sanado a un sirio de lepra, a un general asirio de lepra. Y no solamente eso, sino el hombre había traído, hermano, quintales de oro y de plata. Pero Eliseo no los quiso recibir. No los quiso recibir. Y le aseguro por instrucción tal vez de Dios. Y dice la palabra en el versículo 21. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Y cuando lo vio Naamán a Giezi, bajó de su carro y le dijo: ¿está bien? Y él le dijo: sí. Mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar jóvenes profetas. Mintió. Y él quisiera un talento, ¿no?, de plata y 2 mudas de ropa. Y él le dice: por supuesto, pero llévate el doble, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y le mandó con sus sirvientes que llevaran el regalo. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes, los despidió a los hombres, entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró a ver a su amo, Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes, Giezi? De ninguna parte, le contestó. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta que yo estaba allí en el espíritu cuando bajaste del carro, cuando Naamán bajó de su carro a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientas y sirvientes? Por haber hecho tú y los descendientes tuyos sufrirán de lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la presencia de Eliseo, estaba cubierto de lepra. Ay, mi amado hermano, Giezi debió haberse convertido en el sucesor del profeta más grande, más ungido de todos los tiempos. Aquel hombre que cargaba la doble porción de la unción de Dios. Pero terminó con lepra porque no escuchó la voz de su mentor. Hermano, no está mal que prosperes, no está mal que tengas tu casa, no está mal que tengas deseos de salir adelante. Pero recuerda, todo tiene su tiempo. Dios te está llamando al ministerio, obedece. Dios te está llamando a prosperar, prospera. Haz negocios, haz empresa, emprende. Pero es el tiempo de hacerlo. ¿Sabes cuál es el tiempo? Hoy Israel está en guerra y el primer ministro dijo algo: hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Hoy es tiempo de guerra. La pregunta que yo te hago: ¿qué tiempo es para ti en este tiempo? El amor al dinero, tarde o temprano, mi amado, te terminará sacando del camino del Señor. ¿Cómo sé que tú tienes amor al dinero? Tú tienes problemas serios en dar tus diezmos. Tú tienes problemas serios en darle los diezmos completos a Dios. No haga esto, hermano, esto lo he visto. Tú quieres prosperar en tu empresa, diezma de tu empresa. Yo conozco gente que dice: bueno, yo no puedo diezmar porque me está entrando tanto, yo me voy a poner un sueldo de 1,500, de 2,000 soles y 200 voy a diezmar.
Eso es lo que hace la gente. Por eso, hermanos, que dice, no, cuando nosotros no recibimos el consejo de Dios, las manos se nos secan. Las manos de Dios se nos secan. Como le decía a muchas personas, el hecho que te sane, el hecho que te bendiga, el hecho que Dios esté dándote, no te esté yéndote bien, no significa que Dios está probando tu conducta. Si tienes un problema con los recursos económicos, va a ser imposible que tú logres tu propósito. Y si vas camino a tu propósito como Judas, terminarás mal. Si vas camino a tu propósito como Giezi, terminarás mal. No permitas que la lepra llene tu corazón. Y por último, una de las trampas más grandes es el mundo y sus placeres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Vaya conmigo y con esto quiero concluir esta mañana. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Mire lo que dice la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece este mundo, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre que está en ustedes. Pues el mundo solo les ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todas las cosas que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Hermanos, nada de eso proviene del Padre, sino proviene del mundo. El problema es que los medios de comunicación y lo que nos rodea nos ha enseñado y nos ha dicho que lo que ellos ofrecen es lo mejor que hay. Es mejor que lo que Dios te ofrece. Lo que el mundo te ofrece es mejor lo que Dios te ofrece. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice la palabra: no ames al mundo, sino tienes que amar. En vez de amar al mundo, ama al Padre. Porque, hermano, porque el mundo solo tiene un intenso deseo por el placer físico. Cuando el hombre cree que todo lo del mundo y todo lo del hombre es vivir esta vida y recibir los placeres, entonces abandona los caminos de Dios. Sansón, hermano, pudo llegar a ser uno de los mayores jueces de Israel. Pero terminó ciego, preso, siendo el payaso, la burla de los filisteos. Y terminó muerto. Aunque al final de sus días mató a muchos filisteos, la vida mundana, hermano, le producía placer físico. Y sé que mucha gente le dice a las personas: no sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Sí, hermano, hay un placer en las cosas de este mundo. Hay un placer en la comida. Hay un placer en la diversión. Hay un placer en las posesiones. Hay placer, hermano, en la vida sexual. Hay placeres. Pero esos placeres no pueden gobernarte. Porque esos placeres te van a llevar lejos de Dios. Judas tenía un intenso deseo por el dinero. Mucha gente, hermano, en los medios de comunicación nos van a decir que si tú tienes ese carro vas a ser feliz. Que si tú tienes esta mujer vas a ser feliz. Que si tú tienes ese cuerpo vas a ser feliz. Que si tú tienes ese tipo de casa vas a ser feliz. Y como yo le dije, Dios no nos llamó a... Este mundo no es para ser felices. Este mundo es para hacer la voluntad de Dios. Fuimos traídos a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Muchos hombres de Dios han caído en esta trampa, hermano. Queremos ser iguales que el mundo. Y otro engaño más grande que aún está dentro de la iglesia es la soberbia también que ofrecen los títulos, el orgullo que nos da eso. Yo soy doctor. Y no está mal que tú te gradúes. Gradúate. Aprende. Sé el mejor en lo que haces. Pero no creas que tu título, que tu posición te hace mejor que nadie. Soy el alcalde, soy el congresista, soy el querubín. Eso es orgullo. Ya le dije lo que pasa con los ángeles orgullosos, se convierten en demonios. Hermano,
Uno de los problemas más grandes que el mundo hace es dañar tu identidad. Y quiso hacerlo con Cristo. Satanás fue y le dijo a Jesús, capítulo 4 de Mateo: convierte esta piedra en pan. Para que, hermano, la gente dirá que tú eres un hombre que hace milagros. Él es el Mesías. La gente te va a recibir por lo que haces. Y Satanás te dice: tú tienes que ser lo que tú haces. Y tú no eres lo que tú haces. Porque si tú fueras lo que tú haces, el matar a una persona no convirtió a Moisés en un asesino. El pelear las guerras por Israel no convirtió en Saúl en un siervo de Dios. Tú no eres lo que haces. Esas fueron las 3 tentaciones que trataron con la identidad de Jesús. Haz este milagro y te recibirán como Mesías. La segunda cosa que Satanás le dijo a Jesús fue: tírate de lo alto de este templo. Y dice: los ángeles te recibirán. Porque él te va a decir, Satanás, tú eres lo que la gente dice de ti. Porque si tú te tiras y la gente ve delante de todo el mundo lo haces, la gente va a hablar de que tú eres el Mesías. Te van a reconocer como un tremendo profeta. Y Jesús le dijo: no es mi tiempo, no me tientes. Porque tú no eres lo que la gente dice que eres. La gente puede hablar de ti hoy buenas cosas, pero mañana puede hablar pestes de ti. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y en tercer lugar, a Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adoras, te voy a dar todo esto. Le dijo: es que quiero que tú seas lo que tú tienes. Y tú eres lo que tú tienes. Tengo este carro, yo soy lo mejor. Tengo esta casa, tengo este título, tengo esta iglesia, tengo este don, tengo este ministerio. Tú no eres lo que tú tienes. Tú eres lo que dice la palabra que tú eres. No somos lo que hacemos. No somos lo que la gente diga que vamos a hacer. Ni somos lo que, hermano, adquirimos o tenemos. Somos hijos de Dios, llamados con un propósito poderoso. Querido amigo, al terminar esta mañana, quiero concluir esta mañana con esta palabra. No te dejes atrapar por Satanás. No caigas en sus trampas ni en sus mentiras. Hermano, el fin de esta trampa es destruir tu propósito. Y aunque te entreguen todas las riquezas del mundo, Dios ha determinado en su palabra que hay un camino y que Dios conoce, hermano, los detalles de ese camino. Te pregunto en esta mañana: ¿conoces? ¿Sabes a qué Dios te llama? No te dejes atrapar, hermano, por el sufrimiento. No le huyas al propósito de Dios porque hay sufrimiento en este camino. No le huyas al propósito de Dios por desobedecer su voz, sus instrucciones. No le huyas al propósito por creerte mejor, hermano, a causa del orgullo, una trampa. No le huyas, hermano, no caigas en la trampa de la incredulidad, del miedo. No caigas en la trampa, hermano, de oír personas y no pedirle confirmación a Dios de aquello que te dijo. No caigas en la trampa de la amargura, de la falta de perdón. No caigas en la trampa de amar el dinero más que a Dios. Y no caigas en la trampa de las voces de este mundo. Mi amado hermano, esta es una palabra y un mensaje para todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio. Que otras personas le prediquen a los empresarios, que otras personas le prediquen a los políticos. Mi función, mi llamado, mi asignación es hablarle a los hombres y las mujeres de Dios que me están escuchando en esta mañana. Y quiero orar y quiero pedirle a Dios en esta mañana y quiero decirte de parte de Dios: si has caído en la trampa, arrepiéntete, vuelve a Dios. No te conviertas en una víctima, no culpes por culpa del pastor, por culpa de la hermana, por culpa de mis padres. No. Yo le contaba esta semana a mi hija la razón, hermano, de por qué yo no quería servir a Dios.
Mi madre era evangélica, nosotros íbamos a un colegio católico, mi padre era ateo. Y yo recuerdo que los pastores de mi madre la acusaron de terrorismo porque ella salió en defensa de unas muchachas de quienes quisieron aprovecharse los hijos de ese pastor. Y la muchacha, la mamá, mi madre, que tenía el restaurante, que llevó unas jóvenes a la iglesia, le llamó la atención al pastor. El pastor la acusa de terrorista. La mete en presa a mi madre. Y yo le llevo comida a una carceleta a los 10 años. Después de ese testimonio, yo no tenía ningún deseo de servir a Dios. Hermano, va a haber mal testimonio en este camino. Tú vas a encontrarte con gente corrompida. Conozco pastores que bailan, que toman, que fuman, que se drogan, que son homosexuales. Los conozco. Entonces yo no puedo decir, porque ellos son así, yo voy a ser así. Tengo que tomar una decisión en mi vida personal. Trampas, hermano. Tal vez siga la tercera parte. Una trampa es compararse. Caigo en la trampa de, como él hace eso, yo también voy a hacer eso. No te compares. Dios te llamó a ti, te llamó con un propósito, te llamó con una misión clara. No sabes para qué te llamó Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de dejar la televisión, los amigos y tener un tiempo de orar, de ayunar, de buscar el rostro de Dios. Lo vas a hacer. Te invito a que lo hagas. Hermano, hermana, amigo, dice la palabra que Jonás se equivocó. Dios lo llevó. Yo le decía en la predicación pasada, hay gente insustituible en el propósito de Dios. Y hay gente sustituible. Dios esperó a Moisés 40 años. Fue insustituible. Dios esperó a Jonás que vaya a Nínive. Y hay gente, hermano, que Dios sustituyó a Judas, sustituyó a Saúl. ¿Qué persona vas a ser? ¿Cuál es tu corazón para obedecer a Dios? Hoy quiero terminar esta palabra orando por ti, pidiéndole a Dios que su gracia, que su misericordia te alcance. Que en medio de todo este proceso, hermano, de toda esta situación, Dios sea contigo, con tu familia, con tu casa. Amado, el Señor viene pronto. Querido hermano, el Señor viene pronto. Yo te pregunto, ¿estás listo para obedecer la voz de Dios? ¿Estás listo para obedecer la voz de Dios? Quiero orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por hombres y mujeres de Dios que han caído, que han sido atrapados. Han sido atrapados en el orgullo, han sido atrapados en el resentimiento, han sido atrapados en el miedo, en la incredulidad. Han sido atrapados por amor al dinero, han sido atrapados por este mundo, han sido atrapados por la falta de perdón. Y clamo al cielo para que seas libre de toda opresión maligna. Bendigo al Dios del cielo para que su gracia te alcance, para que su misericordia sea sobre ti. Declaro que su misericordia te alcanza. Mi amado hermano, ha llegado el momento. Como digo, mi asignación es para los hombres de Dios. Habrá gente que le predique a los empresarios y a los políticos, pero mi asignación es predicarle a los hombres de Dios. Despiértate y levántate. No seas una víctima. Sea una persona que se arrepienta y vuelva a los pies de Dios y obedezca al Señor. Todavía el león no te ha destruido. Aunque el profeta viejo te haya mentido, hay un Dios en los cielos que si tú estás dispuesto a arrepentirte y escuchar su voz, Él te va a dirigir. Te bendigo con toda bendición del cielo. Te bendigo con toda bendición del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga.